no puedo poner cámara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola a todos, hola Moni, ¿cómo estás? Ah, Juli. ¿Todo bien? Bien. Bueno, genial. Bueno, se sigue sumando gente. Me pareció visualizar que ya está resuelto el tema de la persona, o sea, como estoy como hospedador. Correcto, sí. Bien, 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 bien. Acá tengo mucha luz, a ver. Bueno, voy a ir charlando con los que estamos. Cuéntenme, ¿pudieron ingresar al campus? ¿Visualizar el material que quedó? Sí, A ver, lo subiste Facundo. ayer, ¿verdad? Ah, Cecilia, a ver. Lo subiste ayer, ¿verdad? Vamos a ver Sí. primero el módulo 1 y después los demás. Claro, van a ir subiéndose a medida que vayamos avanzando. Eso es lo que voy a comentarles ahora un poquito. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Mónica Dech, soy contador y los voy a estar acompañando en el curso que vamos a estar desarrollando estos martes. La clase va a ser grabada y después vamos a subir la clase a aquella persona que no pueda asistir a esta forma, al Zoom, después tiene acceso a la clase que va a quedar en el campus. Lo ideal es que participen, que puedan conectarse, que enciendan sus cámaras, que haya un feedback, que haya una retroalimentación, podamos charlar un poquitito. Como vieron en el campus ya está el módulo 1, no era necesario que lo lean porque lo subimos recién esta semana, pero también tengo que decirles que el módulo 1, no todo, pero las primeras hojitas son un poquito más aburridas porque hablan de la historia. Vamos a hacer como un pantallazo general, también se los voy a dejar como lectura adicional, para que lo hagan en su casa cuando tengan un ratito, pero bueno, al menos hacer una introducción al tema. Yo me encuentro en Bahía Blanca y quisiera saber una breve reseña de cada uno de ustedes. Voy a empezar con, acá lo tengo a Juana Parroni. Decime tu nombre, tu edad, si estás trabajando. Bueno, yo soy Juana Parroni, tengo 25 años. En este momento trabajo como ama de casa y como mamá. Sí tengo experiencia como profesora de idioma inglés. Clases doy desde los 18 años. Hice la carrera 2 años.
por problemas en la institución, bueno, decidí cambiarme, después, bueno, me quedé embarazada, seguí cursando lo que pude, y ahora me enfoqué este año más que nada en mi bebé. Y la Bien. idea es sí, seguir cursando, seguir estudiando, seguir capacitándome para poder tener más herramientas el día de mañana. Sí, Porque sí, si muy en este bien. momento puedo quedarme, en algún punto voy a necesitar volver a trabajar. Me parece muy bien. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Neuquén Capital. Ay, calculo que todos, pero bueno, vamos a ir conociéndonos. La idea de también presentarse es, eh, así como está el grupo, donde estamos todos, el grupo de WhatsApp, que después ustedes también tengan la posibilidad de compartir entre ustedes alguna charla o algún, no sé, digo, Zoom, o capaz que están en el mismo, en la misma zona y se pueden juntar a leer o a resolver algún práctico, que no solamente de acá saquemos conocimiento teórico barra práctico, sino que también conozcamos personas y que, bueno, la calidad humana prime. Facundo, a ver, te escucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Facundo. Soy de la ciudad de Neuquén Capital. Tengo 29 años y trabajo como operario de estación de servicio. Y nada, este curso me pareció bastante interesante para ir adquiriendo herramientas y bueno, acá estamos. ¿Y donde trabajaste toca tocar algún papel? Sí, caja, papeles, Claro. cliente, manejar grupos, así que nada, está bueno. Bien, Está bueno bien, esto bien, bien. también. Sí, además el contacto con las personas también no es fácil. Sí, es como todo, ¿no? Todo hay que buscarle una vuelta y nada. Lo bueno de nutrirse de personas es que está bueno, me gusta. Bien, bueno, bienvenido también. A ver, tengo a Gracias. Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con un Tengo, niño. sí, tengo 25 años, soy diseñadora de indumentaria, estaba buscando un curso que tenga salida laboral, ya que, bueno, este año no voy a poder trabajar porque tengo este chiquito de 1 año. Así que bueno, quería aprovechar el tiempo. Y capaz que de a ratito se va asomando, porque en este horario no me lo puede cuidar nadie. No, está bien. A ver, en última instancia me pasó en otro momento donde también había una mamá con su niño y empezó con un berrinche, entonces ella lo único que hizo fue silenciar el micrófono y seguimos adelante, no, no pasa nada. Lo importante es que puedas Es re estar. tranquilo, pero se puso como loco. ¿Cuántos años tiene? Tiene 1 año. Un añito. Ay, chiquito, claro. Bueno, bienvenida también Sofía, también de Neuquén, creo que todos, ¿no? De Neuquén. A ver, Débora. Hola, yo también soy de Neuquén Capital. También trabajo como ama de casa y mamá. Tengo una nena de 4 años que también le agarran por ahí esos berrinches. Eh, el año pasado terminé de cursar la Tecnicatura en Administrativo Contable, Ah, bien. así que cuando vi el curso me pareció interesante porque también aporta y me ayuda a reforzar los conocimientos. Sí, es como decís, no solamente aporta, sino que está muy enlazado. Así que va a haber temas que Exactamente. por ahí ya los vas a tener, los vas a dominar. Me vas a ayudar. No, tampoco. No, y sí, ¿por Esperemos que qué sí. no? Bueno, esperemos que sí. Así que eso, estoy tratando de preparar los finales que me quedaron para terminar del todo. O sea, ¿te quedan solo finales o también tenés que Finales, cursar sí. No, finales? finales nada. ¿Y terminaste la carrera virtual o pudiste presenciar? Tuve un año presencial y 2 virtual, Oh, qué bárbaro. así que fue Lo que nos terrible. tocó. Sí. Ujú. Pero bueno. Bueno, bien. Bien, Débora. Noemí. Hola, mi nombre es Noemí Huarte, tengo 22 años, tengo 22 años y estoy cursando secundario, estoy en Ah, muy segundo año de la bien. noche. Segundo año. Y también tengo 4 hijos y trabajo en un comedor. Bueno, completo. Sí. A ver, ¿cuál va a ser el objetivo acá? Yo voy a ir, vamos a ir trabajando sobre los módulos que yo les voy a ir dejando en el campus. Vamos a ir haciendo una No lectura lo pude ver, ¿Cómo? que no puede entrar, no sé dónde está el módulo. ¿No pudiste ingresar? Bueno, después
No, Como dije, no sé si estabas, porque fueron incorporándose de a poquito después más personas, la clase queda grabada. Pero yo voy a ir haciendo una lectura, un bueno, acompañamiento del módulo, de lo que ya está en el campus. Entonces, si lo tienen impreso, bienvenido sea, lo pueden ir marcando, o si lo bajaron a su computadora, lo mismo. No me voy a salir mucho de ahí. Si es algo puntual, se los remarcaré y ustedes después tomarán nota, pero la idea es seguir ese lineamiento, ¿sí? Así que, bien, Noemí. No pasa nada si no lo tenés hoy, vamos a tratar de resolverlo o con algún compañero o incluso con Juliana para que te ayude y que puedas acceder. Porque la mayoría pudo, ¿verdad? Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, Noemí. Seguimos con Agustina López. Hola, mi nombre es Agustina, tengo 18 años y soy de Neuquén Capital. Bien, ¿terminaste el colegio? Y el año pasado me egresé Ah, muy peque. ¿Y por qué se te dio por este curso? A ver, contá. porque lo vi como una salida laboral rápido y porque me interesó, me gustó. Así que había empezado en realidad la carrera de turismo en la Facultad de Comahue, pero no era lo mío, no me llamó la atención. Así que nada, ¿Y en el colegio terminaste con qué modalidad? contable. Ah, bien, bien, también te va a resultar un poquito más ameno. Espero que sí. Sí, a ver, hay mucha palabra nueva, eso va a pasar. Yo voy a ir leyendo y a medida que ustedes vean que algo no se entiende, me dicen, mirá, mi nombre es Mónica, me presenté yo ya. Vamos muy rápido, o esto yo no lo entiendo, veámoslo con otra mirada. La idea es que funcione, que a medida que ustedes vamos a ir avanzando, ustedes puedan decir, bueno, sí, yo esto lo estoy entendiendo, para no repetir. O sea, la idea es que no es copiar, pegar, es entender lo que estamos trabajando. Vuelvo a decir, la primera parte es la parte más aburrida, la parte de la historia. Vamos a hacer una muy breve pasadita por eso, que incluso la vamos a dejar como lectura correspondiente a la clase del martes pasado. Así que, bien, Agustina, gracias. Seguimos con Cecilia. Hola, soy Cecilia Lucero, tengo 20 años y soy de Neuquén también. Y nada, llegué hace poquito a Neuquén de nuevo y justo mi hermana me mandó al curso y dije que, no sé, como para hacer algo porque estoy embarazada y bueno, Ah, solo muy yo bien. no puedo hacer mucho, así que nada, como para hacer algo mientras tanto. Otra cosa que quiero agregar, ahora que escucho esto, van a haber clases que van a ser un poquito más dinámicas, otras clases que por ahí la parte de teoría va a ser más engorrosa, pero no bajen los brazos, sigamos, porque, a ver, a nadie le gusta estudiar y tampoco es una cuestión de que sea algo incorporado de memoria, pero que sí puedan, como dije hace un ratito, tener un conocimiento más general de distintos puntos y de distintos rubros. ¿Sí? Gracias, Cecilia, y bueno, felicitaciones por la pancita. Victoria, también tenemos un niño. Hola, ¿cómo andan? Soy Victoria, tengo 26 años, soy de San Martín de los Andes, del sur, y me anoté el curso. Primero siempre me llamó mucho la atención todo lo que es bancos, y también le veo una salida laboral rápida, y nada, por ahora también soy ama de casa o administradora del hogar. Muy bien, sí, que no es tarea fácil. Sí, y viene muy bien siempre tener las herramientas y el conocimiento, más allá de por el trabajo, también para la vida cotidiana me parece súper útil. Sí, es más, esto que estás diciendo no solamente le sirve como incorporar herramientas para una salida laboral, sino para el día a día. A medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que son cosas muy cotidianas. Bueno, gracias, Victoria. A ver, ¿quién me queda? Evelyn, ¿puede ser? ¿Estás por ahí?
Hola, profe. Me llamo Evelyn y elegí el curso porque tiene una salida laboral rápida y tengo familiares también que estudiaron eso y están trabajando en el banco. Ah, mira, qué buen dato. Sí. Bien, Sí. muy bien. ¿Y qué edad tenés? Yo, 19 años. Ay, también sos una niña. Sí. Igual yo terminé la secundaria me egresé en 2020. También tiene que ver con economía y administración. Ah, bien, bien. Bueno, va a sumar, todo eso suma. Sí, la verdad que ¿No sí. terminaste en el mejor año, el 2020? Que fue No, caótico. todo Pero virtual. sí, claro. Bien. Bueno, gracias, Evelyn. Camila, ¿puede ser que me está faltando? Sí, en un momentito prendo la cámara. Dale. Disculpa. Camila, ¿y quién más me está quedando? ¿Puede ser Cintia? Sí. A ver, te escuchamos. Nada, soy Cintia de Neuquén Capital, tengo 25 años y me quedan 6 finales para terminar la carrera de contador público. Oh, muy bien. ¿En qué universidad la estás haciendo? La estuve estudiando acá en IFES, es una privada. Ah, ¿cómo se llama? ¿IFE? Sí. Ah, no la conozco. Así que eso nada más, básicamente. ¿Y en la carrera esa están obligados a hacer alguna práctica o pasantía en alguna empresa o estudio? Sí, este año la inicio. Ah, este año empezás. ¿Y la tiene que buscar el alumno o es la universidad quien la brinda? No, la universidad nos da un listado y nosotros elegimos a cuál queremos ir. ¿Y qué carga horaria tenés ahí? A veces me toca de mañana y si no, a veces de tarde. Puede ¿Pero ser. qué son 4 horas? Sí. Ah, claro. Bien. Bueno, bien, Cintia. Esto va a ser complemento de la carrera. Sí. Bien. A ver, Camila, ¿anda por ahí? Sí, ahí logré prender la cámara. ¿Cómo están? Bien. Bueno, soy Camila de Neuquén, tengo 27 años y bueno, es la primera vez que hago un curso relacionado a algo bancario. Pero bueno, es algo que siempre me gustó, solamente que nunca, siempre estuve incursionando en otros temas, así que quería probar ahora por primera vez. Bueno, bien, bienvenida, Camila. ¿Hay alguien que me está quedando? Acá tengo una chica que no sé el nombre, a ver si pone el nombre, dice Galaxy. Me parece que... Y después estamos, está Victoria, Cecilia, Sofía. ¿Te escuchamos? A la chica que dice Galaxy. No, no se escucha. Tiene el Tendrías micrófono que apagado. activar el... Ahí. Ahí está. Hola, Diana me llamo. Uy, no, volviste a silenciar el micrófono, ¿puede ser? Ahí. ¿Ahí? Sí. Diana me llamo. Bueno, y contanos un poquito de dónde sos, y también sos de Neuquén, si tenés algo de Sí, soy de conocimiento en el tema. Soy Dayana de Chañar, de San Ah. Patricio de Chañar. ¿Y tenés algún conocimiento en esto o es la primera vez que lo haces? No, tengo el título secundario que es ¿cómo era? Sistema contable, contable. Ah, contable, Pero está bien. hay algunas cosas que sí lo he visto, pero ya la mayoría no. Bueno, bien, bienvenida. Gracias. Diana, dijiste, ¿no? Si llegás a poder poner el nombre y apellido en el recuadro donde en este momento dice Galaxy, bienvenido será. Perfecto. Bueno, chicos, creo que no me quedó nadie afuera. Por las dudas me avisan si no.
Y si tienen ahí con ustedes el módulo 1, vamos a hacer una primera aproximación. Nosotros lo que vamos a ir viendo ahora es una breve reseña histórica, la época antigua, la época moderna, media moderna, y después nos vamos a ir introduciendo en lo que son entidades financieras actuales. Definición de banco, de banca, las características, las funciones, y entre todo el material que van a tener, van a encontrarse con unos anexos, en uno es la carta magna, y tienen otro más, el código de ética. Esos los tienen que leer en paralelo a la clase, ¿sí? Eso es como lectura complementaria. Ahora nos vamos a ir a la hoja, si la tienen ahí con ustedes, a la hoja número... vamos a donde está el índice. O por lo menos yo lo tengo así, dice breve reseña histórica del surgimiento de la banca. La mayoría de las personas, sin tener conocimiento real del surgimiento de las funciones bancarias, pensamos que éstas nacen con el comercio como una necesidad de administración. En realidad no es tan sencillo saberlo, ya que las funciones bancarias no cuentan con antecedentes históricos exactos respecto a sus orígenes. Lo que sí es sencillo de imaginar es que el comercio surge como una necesidad de organización. Ustedes tienen que tener presente que una organización es un grupo de personas que se reúnen con un objetivo en común. Esas organizaciones pueden o no tener fines de lucro. Y las organizaciones que cuentan con fines de lucro, tienen fines de lucro. ¿Qué quiere decir fines de lucro? A ver. Para obtener una ganancia. Exacto, pretenden un beneficio económico. Esas organizaciones son las que comúnmente nosotros llamamos empresas, son las que más ligadas van a estar al sistema bancario. Ojo, no quita que las organizaciones sin fines de lucro también lo estén, ¿sí? Pero las que más actividades van a llevar con el sistema bancario van a ser las empresas, que son las organizaciones que poseen fines económicos, fines de lucro. Y uno siempre asoció a que el comercio venía de la mano a traer lo que es la banca. Y no fue así. Eso es lo que está diciendo esta primera parte. Bueno, cuando dice, es que si el comercio surge como una necesidad de organización. Dicha organización incluye actividades bancarias en su más simple expresión. ¿Por qué más simple expresión? Un comercio, la actividad primaria que debe desarrollar y que se cae de maduro, no es nada que tengamos ninguna ciencia, es la compra y la venta del bien en cuestión. Es decir, si yo como empresa me voy a dedicar a la venta de escritorios, ya la sola operación de tener que llamar a un proveedor que me facilite la cantidad de escritorios para yo después revenderlos, ya eso es una transacción económica, porque hay movimiento de fondos, hay dinero, ¿sí? A ver, ¿por dónde seguimos? Bien, vamos a ir al título Época Antigua. En hallazgos hechos por el hombre, se descubrió que mucho tiempo antes de la aparición de la moneda, en algunos lugares se realizaban actividades que bien pueden considerarse como el inicio de las funciones bancarias. Una de las actividades más importantes, y quizás la primera en relación con la banca, fue el trueque. Es decir, que antes de la aparición de la moneda, y no hablamos de billete, sino de la moneda, porque antiguamente, mucho antes de la aparición del billete, las operaciones se hacían a través del oro, pero antes de llegar a la aparición del oro o de la moneda, antes se hacían a través del trueque. Es decir, yo tenía, no sé, una cantidad de granos de trigo y la otra persona tenía no sé, los animales que los podía entregar porque no necesitaban esa cantidad, entonces se hacía un trueque, los granos de trigo por una cantidad de animales.
Entonces, era muy difícil llevar adelante la actividad comercial de esta forma, a través del trueque, porque tal vez yo necesitaba algo que tenía la otra persona, pero esa otra persona no necesitaba lo que yo tenía para ofrecerle. Eso es el trueque, es intercambiar. De hecho, tuvimos una época en Argentina, aunque ustedes no lo crean, yo por lo menos la viví. Creo que vos tenías 30, dijiste, 29, Facundo. 29, sí. Bueno, te debe sonar Patagones, sí. los patacones. Sí. Bueno, tuvimos una época en Argentina. Gracias a Dios se terminó. El trueque, dice, es la actividad que auxilió al comercio durante mucho tiempo, y aunque no es considerada propiamente una actividad bancaria, sirvió de apoyo para dar paso a nuevas formas de negociar que provocaron su pausada desaparición, la desaparición del trueque. Posteriormente, entre otros hallazgos, se descubrió que durante la época antigua, el poder social estaba en manos de sacerdotes y comarcas. Ellos mandaban y hacían todo. Hoy, como lo vemos que es el Estado, en otra época, el Estado, hablamos del gobierno, en otra época, en la época antigua, estaba todo en manos y poder de los sacerdotes y monarcas, ya que ambos poseían templos y palacios muy sólidos, con gente armada para su protección y seguridad. Entonces el pueblo confiaba en ellos y les daba, ahora lo vamos a leer, además de ser ambos principalmente los templos, lugares que conservaban una santidad que les merecía el respeto de todo individuo. A dichos lugares acudía la gente del pueblo para la guarda y protección de sus cosechas y otros bienes. Para ello tenían que dar un depósito como anticipo por el pago de dicha guarda y protección. Le entregaban una suma, en este caso una suma de toneladas o de kilos de algún cereal, si era la cosecha, y ellos se lo protegían, los sacerdotes y los monarcas, porque eran vistos como la institución más sólida. Si seguimos avanzando dentro de lo que es la época antigua, nos vamos a ir a uno de los últimos párrafos de la hoja 2, porque habla de Asiria y Babilonia, después habla de Egipto, y en un momento en la página habla de Roma. Yo estoy haciendo medio rapidita esta parte, porque es la parte más densa, y no es la parte que yo vaya a hacer demasiado hincapié. En Roma, antiguos documentos indican que en el Imperio Romano, mientras se protegió a las vías de comunicación de robos y saqueos, lograron obtener un gran éxito en la economía. La caída de dicho imperio, el Imperio Romano, comenzó en el momento en que trataron como enemigos a los ciudadanos, imponiéndoles tributos que en su momento fueron grandes robos. Es decir, el Imperio Romano venía perfecto como un imperio sólido, y empezó su desmoronamiento cuando el Imperio Romano le empieza a imponer a su gente, al pueblo, al individuo, el pago de tributos, que son hoy en la Argentina, vamos a decir, o a qué lo asocian al tributo. ¿Qué es un tributo? Los impuestos podrían ser. Impuestos. Exacto. Dentro del concepto de tributo, y esto sépanlo para su vida, uno lo asocia siempre a impuestos. Pero no son solo impuestos, son impuestos, tasas y contribuciones. ¿Le suenan? Los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Menciónenme un impuesto que conozcan. ¿IVA? ¿Le suena? Impuesto a las ganancias. Esos impuestos los recauda hoy, venimos a hoy, no nos vamos a quedar en la época de Roma, los recauda el Estado. ¿Y a través de qué organismo el Estado recauda los impuestos? Aporte solidario. ¿Pero qué organismo recauda? Tan famoso y tan conocido. Fisco. A ver. Sí, el fisco. ¿Quién? Fisco. AFIP. AFIP, sí. AFIP. AFIP es el ente recaudador, es el fisco, el que recauda
esos impuestos, IVA, ganancias, impuestos a los bienes personales, y así cantidad de impuestos a nivel nacional. También vamos a tener distintos organismos que van a ser a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, dentro de los tributos, una categoría son los impuestos. Otras van a ser las tasas. Por ejemplo, entiendo que donde están ustedes también se deben cobrar, es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. ¿Les suena? Sí, municipal. Esa tasa la cobra el municipio. ¿Por qué? Porque justamente tiene personas que van a estar barriendo y limpiando el cordón de su vereda, las plazas, hacer el mantenimiento, y todo eso lo recauda el municipio a los diferentes individuos a través de tasas. La más conocida es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Esa es otra categoría de tributos. Y la última que mencioné, dije las contribuciones. Contribuciones. ¿A qué lo asocian? A ver. A lo que se le aporta al país, a la provincia o al país para obras públicas. Sí, muy bien. Vamos a un poquito más, la obra pública es como muy general, y la que estaría, en realidad, la obra pública, hablemos de una ruta nacional, un puente, la iluminación de, no sé, las plazas, las rutas, eso, para poder cubrir esas erogaciones económicas, porque es una salida de dinero en millones, se hace a través de los impuestos. Pero yo ahora estoy hablando de las contribuciones. La contribución, las más conocidas, vamos a suponer, ustedes tienen una vivienda, pero no tienen asfalto. Entonces un día se juntan los vecinos y logran que el municipio haga el asfalto. ¿Ustedes creen que eso es gratis? No. No. Lo cobran a través de la contribución. ¿Qué quiere decir? Que esos vecinos que se van a beneficiar de ese asfalto van a ser los que van a pagar la obra de asfalto, lo mismo con cuneta, la obra de gas, la obra de agua, de cloacas. Eso lo hace el municipio, es decir, lo hace el Estado municipal, pero lo pagan los vecinos a través de una contribución, que son sumas grandes, y lo que hace el fisco, porque el fisco puede ser nación, provincia y municipio, lo que hace el fisco es decir, bueno, vamos a... ¿Dónde estoy? Se largo a llover. Vamos a recaudar esto a través de distintas cuotas. Entonces a los vecinos les dicen, bueno, su obra sale, por decir, 500.000 pesos. Lo puede abonar en 5 cuotas de 100.000, más un interés. Esas son las contribuciones. Tienen un inicio y un fin. Se empieza y se paga por la obra de asfalto, por la obra de gas. ¿Sí? Esa es la contribución y la particularidad que tiene respecto a lo que son los impuestos y las tasas, que son indefinidos. Si yo voy a ser un monotributista, por ejemplo, voy a pagar mi monotributo mientras yo ejerza mi actividad o mi profesión, voy a tener que pagar el monotributo. Y ese es un impuesto a nivel nacional. No es una tasa y no es una contribución. Volviendo a la época, dijimos, antigua, los romanos empieza a caer su imperio cuando le empiezan a cobrar a los ciudadanos o a su pueblo tributos tan altos que se consideraban un robo. ¿Seguimos? Debido a que les cobraban grandes sumas de interés. Los romanos cobraban grandes sumas de interés. Ahora vamos a ir a la Edad Media. Vamos a ir de la Edad Antigua, de la época antigua a la Edad Media. Estamos en la hoja 3. ¿Me siguen o estamos perdidos? ¿Algo que quieran acotar o agregar? Bien, Edad Media. La transición entre períodos resultó larga y complicada, ya que diversos problemas afectaron el desarrollo económico. Entre los más destacados se mencionan la caída del Imperio Romano, las invasiones islámicas,
la prohibición del interés en préstamo por parte de la Iglesia y las cruzadas, es decir, en la Iglesia cobraba un interés, así como veíamos hoy que los sacerdotes le cobraban un anticipo al pueblo para cuidar sus cosechas, eso se consideraba un interés. Se prohibió que eso se hiciera porque eran sumas obvianas. Todos los eventos acontecidos provocaron la casi desaparición de los individuos y casas que realizaban funciones bancarias. Pero al mismo tiempo, todos esos hechos fueron requiriendo dinero y justamente esa necesidad fue el inicio de la reaparición de viejas y nuevas actividades en la función bancaria. ¿Alguien tiene un perro de fondo? Si quieren silenciar un ratito. En cuanto al origen de la palabra banco, se sabe que el derivado del nombre del mueble que utilizaban los cambistas italianos era un simple banco. Los italianos usaban un banco para hacer actividades bancarias. Ahí me perdí, al igual que lo usaron los trapecistas en la antigüedad. Bien. Otras versiones, porque la pregunta es ¿por qué se llama banco? Esta es la palabra, esta es la explicación del por qué se llama banco. Porque los italianos la utilizaban un simple banco para las operaciones. Otras versiones señalan que la palabra banco es un derivado de la mesa y el banco, que los banqueros utilizaban en las ferias. Se dice que cuando estos fracasaban en sus negocios, rompían el banco sobre la mesa en señal de quiebra. Por eso es bancarrota o la quiebra. De ahí el surgimiento de la frase, ahí está, bancarrota. Otras investigaciones indican que la palabra banco procede de la palabra italiana monte, que fuera utilizada para nombrar el primer banco veneciano, y una versión más indica que puede proceder de la palabra alemana Bank. O sea, hay 4 explicaciones de por qué la palabra banco. Porque los italianos la utilizaban, usaban un simple banco, o también habla de de la mesa y el banco que utilizaban los banqueros, del monte, también de los italianos, o del alemán Bank. Esa sería dentro de la Edad Media, nos encontramos, ¿no? Ahora vamos a ir la última partecita de la página 3, dice, fueron los siglos XII a XIV, cuando se crearon una gran variedad de operaciones, depósitos a interés, préstamos, anticipos, giros, inversiones, así como el perfeccionamiento de la contabilidad y el sistema de partida doble. También, después de la experiencia desagradable, se aconseja y realiza la separación de las actividades financieras de las comerciales. Hasta este momento, las actividades comerciales iban íntimamente ligadas a las operaciones o a las actividades financieras. Y llega a un punto donde se separan y ahí pasamos a tener, por un lado, comercios, por otro lado, entidad bancaria o entidad financiera. Hablar de un banco es lo mismo que hablar de una entidad financiera, para el que no lo sabía. Con dicha separación se obtuvieron grandes beneficios, a tal grado que la mayoría de esas prácticas son ejercidas en la actualidad. Y es así, hoy un comercio, un kiosco, una zapatería, cualquier comercio no puede llevar a cabo o no puede llevar adelante entidades financieras. Eso es algo propio de los bancos o de alguna empresa que reúne la cantidad de requisitos que se solicitan para ser una entidad financiera. Es decir, un kiosco no puede prestar dinero a interés. ¿Me siguen? No puede, no debe. Vamos a ir un poquito más avanzado en la página 4, antes de hablar de la época moderna. Dice, los avances, los cambios, las creaciones de nuevas actividades de especialistas o profesionales y de las instituciones dan paso a una nueva visión de la función bancaria de diversos países como los europeos, entre otros. Es el momento de hablar de una nueva época
en que las innovaciones tecnológicas, los conocimientos y la experiencia son considerados como el comienzo de una nueva época, la época moderna. Y es más, hay que decir que los bancos eran organismos u organizaciones propias del continente europeo. Ahora nos vamos a adentrar en la época moderna, porque estábamos en la época media y antes de la media habíamos estado en la época antigua. ¿Sí? Vamos haciendo un popurrí de cada una de las épocas. Nuevamente, el paso del tiempo es testigo de la transición de grandes eventos que dieron al paso de la época moderna. Los descubrimientos y la colonización de América, la formación de estados europeos, la unificación de monedas e instituciones, las constantes guerras entre ellos, la irrupción del oro proveniente de América. Ustedes piensen que cuando Colón descubre América, empieza a llevarse en barcos todo el oro que había acá en América, y de repente empieza a haber una cantidad de bienes en Europa que había que encontrarle un uso, una utilidad. Es como que entra dinero de golpe, por decirlo en otras palabras. El crecimiento y la posterior decadencia de España, los avances de Inglaterra, Francia y Holanda, la pérdida de la primacía en las ciudades italianas, lejanas de rutas oceánicas, y la expansión del comercio internacional, todos y cada uno de dichos eventos intervienen en algún modo en las funciones bancarias. Esto hablando de la época moderna. Ahora nos vamos a ir al pequeño título que dice los bancos. No saben cómo está lloviendo acá. Para el año 1844 se establece la primera centralización bancaria, quedando prohibido el establecimiento de nuevos bancos emisores, siendo el Banco de Inglaterra el más importante de los bancos, dejando de ser banca privada para convertirse en el primer banco central y de emisión. Eso lo saben, no todos los bancos pueden emitir moneda. Nosotros en Argentina lo hace el Banco Central. Porque si no, cualquier banco estaría emitiendo pesos. Y lo que pasa en el año 1844 es la centralización de los bancos y dándole a uno solo la posibilidad de emitir moneda. Otro hecho importante fue que en Europa la intervención del Estado en las actividades bancarias incluía el control directo del Estado en entidades encargadas de la emisión y otras funciones propias de bancos centrales. También a la creación o nacionalización de bancos comerciales y la reglamentación de la actividad bancaria, y debido a que se implanta el comunismo en Rusia, la actividad bancaria se declara monopolio del Estado en el año 1917. No cualquier persona podía abrir un banco. La única persona jurídica que podía hacerlo era el Estado. Bien. Nos vamos a ir, para no aburrir más, a la página 5. Entidades. ¿Hay acá? ¿Alguien me escribió por chat? A ver. Sí, pueden compartir el grupo en el WhatsApp, no hay problema. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Mejoró? Bien. Sí, ahora sí. Bien, vamos a ir a entidades financieras actuales, la página 5. Las características esenciales alcanzadas hoy día en los sistemas bancarios y el desarrollo económico son diversas y se deben en gran medida a la gran expansión, globalización. Hoy día, los bancos se pueden encontrar hasta en los pueblos más lejanos e incluyen a todas las clases socioeconómicas. Se pueden hacer diversas operaciones, cobros, pagos de documentos, impuestos, convenios, así como diversas obligaciones y modalidades operativas en busca de su beneficio y seguridad.
También se habla de comodidad. Actualmente las tarjetas plásticas representan el medio de pago más cómodo para un gran número de usuarios y desde luego un beneficio para las entidades financieras, ya que se cuenta con una variedad de entidades para la selección del usuario. La tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, esa es la tarjeta plástica. Las entidades financieras se han estructurado de tal manera que existen áreas específicas para realizar diversas operaciones e incluso se especializan algunas de ellas en sectores específicos, comercio exterior. Bueno, el banco se divide en diferentes sectores. De acá nos vamos a ir, dentro de la página 6, a la definición de banco y banca. ¿Estamos? ¿Me siguen? En la página 6. Un banco, también conocido como entidad de crédito o entidad de depósito, es una empresa financiera que acepta depósitos del público y crea depósitos a la vista, lo que coloquialmente se denominan préstamos. Asimismo, proveen otro tipo de servicios financieros. Esos son los bancos, que acceden al público. Tienen contacto el banco con el público, donde ese público realiza depósitos, por ejemplo, para un plazo fijo, y donde el mismo público solicita préstamos. Entonces el banco recibe dinero del público y también hace préstamos al público. Ese es el banco. Banca o sistema bancario. Es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco. Es el conjunto, el sistema de bancos. La banca. La internacionalización y la globalización promueven la creación de una banca universal. Al igual que la palabra española banco, la palabra griega trapeza, que se traduce como banco, significa literalmente mesa. En un contexto financiero, como por ejemplo el trabajo de los cambistas, se refieren al mostrador por la transacción de dinero. Bueno, de acá lo que tienen que rescatar, y ahora estamos empezando un poquito en lo que es lo importante de la cursada, que es lo que vamos a ver ahora, es, primero, la diferencia entre banco y banca. El banco es el que interactúa y tiene relación con el público, con la gente, con el pueblo, con el individuo, a través de dos operaciones, las más conocidas entre otras, que es la de recibir depósitos y la de realizar préstamos. Ese es el banco. La banca es el sistema de bancos. ¿Estamos? Es el conjunto. ¿Venimos bien? Sí. Bien. Características. Estoy en la página 7. Y esto que vamos a ver ahora, que incluso tienen ahí un cuadrito, un organigrama, va a ser algo que lo tienen que aprender muy bien, porque lo vamos a ir viendo en diferentes clases. Vamos a volver a esto. Este sistema está compuesto básicamente por tres sectores principales. Estos son el Banco Central, los bancos comerciales, que es el sistema bancario, y el público. El siguiente esquema muestra la interrelación entre las componentes del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero está formado por tres sectores: el Banco Central, los bancos, que es el sistema financiero, y el público. La pregunta es, ¿cómo se relacionan estos tres sectores unos con otros? Si quieren, mírenlo, o díganme ustedes cómo lo conocen en la cotidianidad. Después vemos si está mal o está bien. O mírenlo un poquitito, a ver. ¿Se animan a hablar?
con sus palabras, estamos para equivocarnos. A ver, Débora, ¿te animás? ¿Qué estás entendiendo de ese esquema? A ver, partamos de lo que dijimos primero. Hay 3 sectores principales. El Banco Central, ¿lo ves? ¿Lo estás visualizando en el esquema? El sistema bancario y el público. A ver, en función a esto que están viendo, ¿qué pueden decirme? ¿Se complica? ¿Lo charlamos? Que la gente lleva el dinero al banco y el banco lo va guardando, pero si viene otra persona a pedir dinero, saca de esa otra persona que le prestó para que se lo guarde y se lo vuelve a dar, y es un círculo que se va haciendo. Y el Banco Central debe ser como el que guarda el dinero de todos, y ahí el sistema bancario le pide prestado para prestarle al público después. Creo. La primera parte, perfecta. La segunda parte, le falta pero muy bien. Eso pasa en nuestro sistema bancario, chicos. Nosotros cuando vamos a dejar dinero, vamos a suponer porque constituimos un plazo fijo, el dinero no está en el banco. El dinero, el banco, lo utiliza para hacer préstamos. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó en el famoso corralito? A ver quién me lo puede decir, porque acá hay gente muy chica que ni lo vivió. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo del corralito? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? En la época de Cavallo. El sistema financiero colapsó. ¿Por qué? Estábamos muy complicados en Argentina, había una inflación muy grande, falta de empleo, mucha inseguridad. Entonces, mucha expectativa del consumidor o del individuo, del pueblo, que lo que empezaron a hacer las personas que tenían dinero en el banco es ir a retirar sus fondos. Una cosa es que vayan un par de personas y otra cosa es que vayan todas juntas y quieran retirar esos fondos. El banco no tiene ese dinero. Tiene un sistemita de reserva, ahora lo vamos a leer, pero no tiene para todos. Por más que todos le dejaron al banco. ¿Por qué no lo tiene? Porque el banco usa ese dinero para prestárselo a otro. Y ahí ganar en función a las tasas de interés. Entonces, el famoso corralito fue que toda la sociedad fue junta en el mismo momento, día más, día menos, a retirar sus fondos, y el banco no tenía esos fondos. Entonces hacen la palabra esa, corralito, y decían que las personas, yo no recuerdo ahora exacto el importe, pero podían retirar, por decir, 2.000 pesos por semana o por mes, cuando capaz que la persona tenía 2 millones. Andá junta 2 millones sacando 2.000 pesos por semana. La gente se empezó a desesperar. Había gente que necesitaba para operarse, o porque tenía un tema médico, o tenía que viajar, y no podía sacarlo, porque el banco no tenía el dinero. ¿Por qué? Porque fueron todos juntos. Y por eso hoy la gente grande, deben tener algún familiar, que le tiene terror a los bancos. No quieren dejar nada en el banco. Van a cobrar su jubilación el primer día que ya está depositada, porque le tienen miedo, porque vivieron eso. Vos no podías sacar tu dinero, era tuyo. Eso es lo que pasó. Y ahí vamos a explicar un poquitito en función a este esquema. Lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que el sistema bancario está formado por los 3 sectores. Lo repito porque lo vamos a ir viendo muchas veces. El Banco Central, los bancos comerciales o el sistema bancario y el público. Esos son los 3 sectores. La pregunta es cómo se relacionan entre ellos. Dice, forman parte del público los colocadores de fondos y los tomadores de fondos. Los colocadores de fondos, ¿quiénes serían? Las personas que llevan su dinero para, por ejemplo, constituir un plazo fijo. Ese es el colocador de fondos. Y el tomador de fondos es el que solicita un préstamo. Supongamos,
Yo voy, tengo 500.000 pesos, los deposito en el banco para ganar un interés a plazo fijo. Soy una colocadora de fondos. Va a mi hermana, porque necesita dinero, y le pide al banco un préstamo. Ella es tomadora de fondos. ¿Sí? Vamos a seguir. Los colocadores de fondos reciben una tasa de interés a su favor por realizar dicho depósito. La entidad bancaria recibe dicho depósito y solo presta una parte de él. Es decir, yo fui, coloqué 500.000 pesos y cuando va alguien, un tomador de fondos, yo coloqué, el otro, mi hermana, va a retirar fondos, a tomar fondos, no le va a dar 500.000, le va a dar una partecita. No puede darle la misma suma que yo le dejé. Y no es que yo, es que el pueblo, la gente que deja una suma, el banco no puede esa misma suma darla en préstamo. Una partecita no la puede dar, da la otra parte, la más grande. La entidad bancaria recibe dicho depósito, como dije, y solo presta una parte de él. Debe guardar una proporción de dicho depósito denominado encaje, para poder atender en su caso los retiros de sus clientes. Vamos al ejemplo del corralito. Los bancos habían recibido esos fondos de los colocadores y una parte la prestaron. Y la parte que guardaron se llama encaje, por si alguno viene a retirar su dinero, poder tener algo. Resulta que fueron todos. Entonces no tenía todo, tenía una partecita, el encaje. ¿Me siguen hasta acá? Decía, debe guardar una proporción de dicho depósito denominado encaje, para poder atender en su caso los retiros de sus clientes. El encaje es una garantía de permanencia sobre un valor circulante y que puede ser transmitido, mientras el resto de los depósitos puede ser usado por el banco para otorgar préstamos o realizar otras operaciones. El encaje debe mantenerse inmóvil. Esa partecita que no puede prestar, que se llama encaje, debe permanecer inmóvil. No la puede prestar el banco. El Banco Central, según la legislación vigente, es el encargado de definir el monto del encaje o dinero que debe ser guardado como garantía. Y acá estamos relacionando los tres sectores. El sistema bancario se relaciona con el público a través de los colocadores de fondos y de los tomadores de fondos. Por supuesto que cuando colocan fondos, el sistema bancario puede prestar una parte y una parte no. El encaje es lo que no se puede prestar, es una garantía. ¿Y quién define qué valor o qué importe o qué porcentaje es ese encaje? El otro sector, que es el Banco Central. ¿Vieron cómo relacionamos el Banco Central, el sistema bancario y el público? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay mucha palabra nueva? ¿Mucha palabra nueva? Bueno, pero ¿se entiende? ¿O hay algo que quieran que cambiemos, que se los explique? Entonces, para sacarme la duda, el Banco Central solo guarda los encajes, o sea, las garantías del banco. Exacto. Es lo único que hace. Es lo que puede guardar. Y el resto lo puede usar para prestarlo o para cualquier otra cuestión que tenga que resolver o cualquier otra inversión o negocio que quiera llevar adelante. Y el encaje lo tiene que guardar, permanece inmóvil. ¿Y quién define cuánto es el importe o el porcentaje del encaje? El Banco Central. El Banco Central es como el banco madre. Y abajo están todos los demás bancos, que son los bancos comerciales, que es lo que conocemos nosotros. El Banco Nación, el Banco Provincia, yo acá tengo el Banco Pampa, HSBC, no sé, a ver, menciónenme alguno de ustedes. El Santander, pues. Santander. Francés, Galicia. Francés. Bien. Esos son bancos comerciales. Están dentro del sistema bancario. Y el que está arriba, que es el que domina,
es el Banco Central. Bien, hasta acá ya dijimos cómo se relacionan el Banco Central con el sistema bancario, con el público. Ahora veamos el tema de las tasas. Es medio difícil, lo vamos a ir repitiendo varias veces, y no se queden, léanlo. Cuando estén aburridos en su casa, que dicen, bueno, tengo un ratito, bueno, me voy a la página 7 y repaso un poquitito este esquema. Me voy al segundo párrafo. Los tomadores de fondos recurren a los bancos para obtener préstamos, pero deben pagar una tasa de interés por dicho préstamo. Deben pagar una tasa de interés. Obviamente, si yo retiro 100.000, no voy a devolver 100.000, ¿no es cierto? Voy a devolver más. Dicha tasa, obviamente, que será mayor que la tasa que reciben quienes hacen los depósitos, ya que esa es la rentabilidad de la entidad bancaria. Es la tasa activa, no lo dice en ningún lado, pero esa es la tasa activa. Los tomadores de fondos, es decir, las personas que solicitan un préstamo, se van a llevar el dinero y durante un plazo determinado y de una forma determinada, tienen que devolver ese dinero pagando una tasa activa. Se llama tasa de interés activa, que por supuesto va a ser mayor a la tasa que cobran los colocadores de fondos. El colocador de fondos que dice yo voy a constituir un plazo fijo, va a cobrar una tasa de interés, que en este caso va a ser una tasa de interés pasiva, va a cobrar una tasa de interés, pero siempre va a ser menor a la tasa que pagan los tomadores de fondos. Y esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es la ganancia del banco. Para eso hace estas operaciones, para ganar. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, si yo tengo 500.000 pesos y los voy a poner a plazo fijo, por supuesto que me van a dar menos interés que si yo retiro 500 en concepto de préstamo y pago un interés. El pago de ese interés es más alto de lo que yo cobro por tener un plazo fijo por la misma suma. ¿Me siguieron? Sí. Dice, los bancos realizan el depósito de los encajes en el Banco Central. ¿Qué era el encaje? El dinero que ingresaba al banco y que no utilizaban. Exacto. El dinero que no puede tocar, es inmóvil, es la garantía. Ese encaje se deposita en el Banco Central. El Banco Central, a su vez, puede darle a los bancos redescuentos, como ocurrió, por ejemplo, con los préstamos que otorgó el Banco Central a las entidades durante el 2001 y 2002, para sostener la liquidez del sistema frente al retiro masivo de depósitos por parte de los ahorristas. Acá está hablando del corralito. Lo que pasó en el 2001, fines de 2001, inicio de 2002, ¿hay alguien que nació después de acá? Lo que pasó en ese momento fue que el Banco Central le otorga préstamos al sistema bancario, pero también le cobra una tasa de interés. Dice, a su vez las entidades bancarias tienen que pagar una tasa de interés al Banco Central por dichos redescuentos. Es decir, el sistema bancario inmoviliza una parte de lo que depositan los colocadores en concepto de encaje. Ese encaje se lo da al Banco Central. Puede ocurrir que yo como institución bancaria, del sistema bancario, necesito reponer porque viene un ahorrista y se necesita todo su dinero. Entonces, y no cuento con la suma. Entonces llamo al Banco Central y le digo, ¿me das un redescuento? Eso que se fue como encaje vuelve,
pero como redescuento. No se llama encaje, se llama redescuento. Al decir redescuento, se entiende que se lo tengo que devolver. Y el Banco Central me dice, sí, te voy a dar una suma, un redescuento, pero te voy a cobrar una tasa de redescuento. Entonces hasta acá vimos la tasa activa, que es la tasa que pagan los que toman fondos, la tasa pasiva, que es la tasa que cobran los colocadores de fondos, y la tasa de redescuento, son tasas de interés, chicos, la tasa de redescuento, que es la tasa que le cobra el Banco Central al sistema bancario, a un banco específico, podría ser el Banco Francés, si lo necesita, por prestarle un redescuento. ¿Me siguieron hasta acá? O sea que el Banco Central le cobra por tener el encaje. Por devolver. No le cobra por tener el encaje. Le cobra al Banco Francés, vamos a poner uno comercial, le cobra al Banco Francés porque el Banco Francés resulta que tiene un cliente que le dice, che, me voy a llevar todos mis fondos, me voy a llevar mis 20 millones. Y el Banco Francés no tiene esa suma, porque ya la prestó. Entonces, ¿qué hace? Llama al Banco Central y le dice, mira, yo necesito una suma que me des porque acá viene el cliente y yo se la tengo que reponer. Entonces el Banco Central dice, bueno, te voy a dar un redescuento, que sería el encaje inverso. En lugar de quedárselo, te doy un redescuento, te presto un redescuento, pero te voy a cobrar una tasa de redescuento. O sea, se la cobra al banco, no al cliente. el Banco Central. A ver si decime. Se lo cobra al banco y no al cliente. Exacto, se lo cobra al banco por no contar con la suma para su cliente. ¿Estamos? Sí. ¿Sí, Camila? Claro, pero en ese caso no hay plazos fijados que el banco mismo te fija para que no le pase eso, justamente, ¿no? Exacto, sí. No. Es más, lo castiga. Ustedes fíjense, lo que pasó en el 2001/2002 fue porque vinieron todos los ahorristas juntos a retirar sus fondos y los bancos no tenían. Entonces empezaron, che, Banco Central, ayúdame, dame redescuento, no sé, cobrame lo que sea, pero dámelo porque yo tengo que responder con el cliente. Porque si no, empieza a generarse una desconfianza. Y el rumor esa expectativa del pueblo ante la desconfianza de los bancos, es un arma letal. Fíjense que es el día de hoy, estamos hablando de 20 años después de lo del corralito, y la gente grande, que me pasa con mis padres, no quieren saber nada con el banco. Le tienen terror. Entonces, ese rumor, esa mala fama, a los bancos les juega muy en contra. Porque ¿de qué vive el banco? Justamente de los fondos que colocan los colocadores de fondos o ahorristas y de los préstamos que le hace a las personas que necesitan. Entonces empieza a haber menos gente que se quiere involucrar con el sistema bancario, no quieren saber nada. ¿Cuántos casos hay de abuelos que les entran a robar y tienen fortunas en dólares bajo el colchón porque no quieren saber nada con el banco? Por la desconfianza. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están muy aburridos? Tengo una pregunta. Dale. No entiendo entonces por qué necesitarían hacer el redescuento. Porque, o sea, no llego a entender esa parte. ¿Cómo les puede llegar a pasar eso? Y porque, a ver, una mala administración, el banco a veces presta más de lo que puede prestar, o directamente porque vamos a suponer que en el pueblo hubo un rumor y toda la gente fue y retiró fondos, o porque una sola persona fue y retira sus fondos, pero es con mucho dinero. A ver, yo trabajo en una empresa que mueve millones. Yo sé que mi jefe va y hace un retiro y puede mover tranquilamente la banca. Si él quiere retirar, no sé, son capaz 40, 50 millones. ¿Entienden? Que vayan 2 o 3 clientes que retiren esa suma. Entonces el banco, digo francés por decir uno, chicos, puede ser cualquiera, tiene que ser uno que no sea el Banco Central. El banco lo primero que dice, che, Banco Central, dame una mano, no sé, dame hasta mañana, dame un redescuento y mañana veré cómo lo resuelvo con otro que va a entrar, por ejemplo. Es una cuestión financiera, porque puede ocurrir que las tasas de interés
que le proporcionan a los ahorristas son tan buenas que saben que van a venir a colocar fondos, porque son buenas las tasas de interés. Pero bueno, si me va a entrar el dinero mañana y yo lo necesito hoy, porque vieron lo que le pasó, yo ahora no me acuerdo el nombre, esta chica que hace unos años pasó, que fue al banco y el banco le dijo, no, volvé mañana, que estaba embarazada, y hubo una salidera bancaria, la estaban esperando al día siguiente, y falleció el bebé, no pudo nacer, estaba de 9 meses y le pegaron un tiro. Tan famoso, salió en todas las noticias. Carolina Píparo, creo que era. Sí, Carolina, muy bien, Facundo. Eso no lo puede hacer el banco no te puede decir volver mañana. El banco te tiene que responder en el momento y en la hora. ¿Se entiende lo que digo? Eso que le pasó a esta chica Carolina, ella ni siquiera, creo que era dólares, pero bueno, juega la misma suerte, sea dólares o sea pesos, el banco te lo tiene que dar. El banco no te puede decir, no, mirá, yo ahora no cuento, venite mañana o venite dentro de 2 horas. No, el banco es una institución firme, segura, te tiene que responder. Claro, fue muy informal en ese momento. Sí, a ver, eso evidentemente había un tema ilegal que, a ver, no sé, ya ni me acuerdo cómo fue el caso, pero me parece que un empleado habló con otro y le dijo, mirá, esta chica va a venir mañana con una suma y róbaselo. Y en todo ese forcejeo le disparan a la panza y el bebé falleció. Y estaba dentando de 9 meses. Bueno, ¿los aturdí? ¿Venimos bien? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Seguimos? Bueno, vean que si bien hay palabras nuevas, tasa pasiva, tasa activa, tasa de redescuento, encaje, es medio interpretar el cuadrito ese, el esquema. Si ustedes lo entienden, no lo tienen que estudiar de memoria. Porque ustedes piensen lo siguiente, el colocador de fondos se va a llamar, recibe una tasa de interés, se va a llamar tasa pasiva, porque es colocar fondos que quedan ahí y esperar que gane en un mes un plazo fijo. El que retira toma el préstamo, es una tasa activa, va a ser por supuesto más alta, gracias a que yo solicito ese préstamo, capaz que puedo empezar mi negocio. Está activa ese dinero, está en movimiento, lo estoy metiendo en el mercado para funcionar. Pago una tasa activa, y la tasa activa es mayor a la pasiva, porque justamente por diferencias de tasas es que gana el sistema bancario, si no, no lo haría. Eso es lo que yo quiero que hagan, que lo relacionen, que es algo lógico, que no de memoria que el colocador es tasa pasiva o no, tasa activa. No, el colocador es tasa pasiva, está ahí el dinero en el banco. ¿Sí? Bueno, vamos con funciones. A ver, porque habían escrito en el grupo. Ah, son ustedes. El anexo, el código de ética, muy bien. Bueno, la carta orgánica y el código de ética es lecturas de ustedes. ¿Sí? Tanto la historia, que la hicimos medio por arriba, como estos 2 anexos, los vamos a dejar como que es el material de la clase 1, que es la clase que no tuvimos presencialidad, o sea, Zoom. ¿Sí? Y arrancan conmigo en esta clase desde, bueno, justamente banca y banco, y ese pequeño resumen de la historia. Vuelvo a decirles, chicos, no se maten con la historia. La historia es algo que tenemos que tener una idea, pero no se tienen que estudiar de memoria ni las fechas, ni los nombres. ¿Estamos? Bien. Funciones. Las funciones de los bancos son aquellas responsabilidades que tienen estos para canalizar el ahorro y la inversión entre los oferentes y demandantes de capital. Los colocadores de fondos van a ser oferentes. Los tomadores de fondos van a ser demandantes. Los demandantes son los que promueven la inversión, justamente
Voy a poner mi local y necesito el dinero para poder abrir mi local. Lo estoy invirtiendo. Y el ahorro va de la mano con el colocador de fondos que recibe tasa pasiva y que es el oferente de capital. ¿Me siguieron? Han cambiado considerablemente con el paso de los años, pasando de ser bancos de depósito de dinero y de emisión de certificados de depósito y papel comercial, hasta funciones de control monetario, emisión de préstamos y créditos, depósito de capitales, emisión y comercialización de productos financieros simples, como una cuenta remunerada, o productos financieros complejos, como son los derivados financieros, con la finalidad de equilibrar. Esas serían las funciones, ¿no?, de un banco. Con la finalidad de equilibrar la balanza entre la emisión de préstamos y dinero de cuentas de sus clientes, han diversificado su negocio a través de actividades de factoring, leasing, renting, debido principalmente a los riesgos financieros de estar apalancados en sus balances, ya que su negocio principal se centra en la captación de dinero o pasivo y el préstamo de dinero a clientes a un tipo de interés mayor. Es decir, justamente, vieron que alguien me preguntó, creo que Camila, ¿cómo puede ser que vaya una persona y no cuente con ese dinero el banco? Justamente para equilibrar un poquitito ese sistema financiero, de que si viene alguien yo tenga los fondos para poder responder y no tenga que llamar al Banco Central pidiendo el redescuento. Justamente por eso los bancos empezaron a diversificar sus funciones. Entonces no solamente se dedican a colocar fondos y o sea, recibir fondos y otorgar préstamos, sino a otro tipo de actividades, como para diversificar las funciones y no correr ese tipo de riesgos, porque una entidad financiera no puede correr esos riesgos. Por supuesto, también lo está diciendo ahí, la actividad principal es tomar fondos y otorgar préstamos. Es la principal, que es la que aparece en el esquema, ¿sí? Las funciones más importantes de los bancos son las siguientes: canalización del ahorro, seguridad en el depósito de capital, emisión de préstamos y créditos, por ejemplo, un préstamo personal para montar un negocio o un préstamo para la compra de una vivienda, emisión de productos financieros que ofrecen una rentabilidad garantizada o no, control de la masa monetaria en circulación, siguiendo las directrices de los bancos centrales, cumplimiento de los ratios mínimos de reservas para garantizar la liquidez de la masa. Bueno, no los quiero complicar, chicos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Esos tres, sépánselos bien, que es la canalización del ahorro, la seguridad en el depósito de capital, la emisión de préstamos y créditos. Un préstamo siempre va a ser una cuestión de préstamo personal o para poder iniciar una actividad, y el crédito está más relacionada a la compra de un bien, una vivienda o un vehículo o un camión. Y el resto léanlos, pero sépanse bien los primeros tres. Como conclusión, podemos decir que los bancos cumplen tareas muy importantes de la economía. Al fin y al cabo, las personas depositan su capital en estos, además de su confianza. Vuelvo a decir, la confianza es la fundamental. Y por supuesto, por tener confianza en una entidad financiera, vamos a depositar nuestro capital. ¿Sí? Diferentes tipos de operaciones bancarias. La doctrina ha elaborado múltiples clasificaciones de las operaciones bancarias. Esto se lo tienen que aprender, chicos. Me acuerdo que el año pasado yo evalué, y esto es así. Nosotros vamos a ver todo lo que son los módulos, todo lo que es la teoría, y yo voy a ir subiendo práctico. Entonces, ustedes están obligados a ir haciendo lectura de los módulos, de los anexos y de los prácticos, porque a medida que van avanzando en abrir esos archivos, les habilita poder abrir los demás. Si ustedes no abrieron el 1, no van a poder ver el 2.
¿Estamos? Hoy no está el módulo 2, chicos, pero lo digo para cuando esté. Si no tienen abiertos esos archivos, sí o sí tienen que ir uno por uno. Si alguno les queda en el medio sin hacer, sin abrir, no van a poder acceder a los demás. ¿Estamos? Bien. Repito, diferentes tipos de operaciones bancarias. El punto anterior eran las funciones bancarias. La doctrina ha elaborado múltiples clasificaciones de las operaciones bancarias. La más corriente divide las operaciones bancarias en dos grandes grupos. Uno, o A. Un primer grupo constituido por las operaciones llamadas fundamentales, principales o típicas, fundamentales, principales o típicas, que corresponde en el fondo a la realización de un negocio de crédito. Y un segundo grupo constituido por operaciones bancarias atípicas, neutras o complementarias, en las que el crédito no interviene en absoluto. Comprende la prestación de diversos servicios de banco, como el alquiler de cajas de seguridad, administración de propiedad, cobranza de documentos, cambio manual de dinero, cobranza y pago por cuenta del Estado nacional, provincial, municipal. El Estado se divide en tres estados: el Estado nacional, provincial y municipal. Y sepan que cada vez más los impuestos o los aportes a la jubilación se pagan a través del banco. Es otro servicio que brindan las entidades bancarias. Bueno, también sucede con los servicios. La luz, el agua, el gas, internet, uno lo puede adherir a un débito automático. ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el banco presta el servicio de cobro de los impuestos y de los servicios. Y dice, las operaciones típicas de crédito se suelen clasificar en activas, pasivas, según con ellas los bancos coloquen o capten recursos. Es decir, las fundamentales, principales o típicas están íntimamente relacionadas con la primera parte del esquema: colocadores de fondos y tomadores de fondos, con esas dos. Y la B, que son las atípicas, neutras o complementarias, son todas las demás, son todos los demás servicios que presta un banco que no están relacionadas con la colocación de fondos o tomadores de préstamos. O sea, es decir, la primera parte es la parte crediticia y la segunda parte es la prestación de servicios, asesoramiento, cobranzas, emisión de moneda, entrega de billetes. ¿Me siguen? Bien. A. Operaciones activas. Son aquellas mediante las cuales los bancos conceden a sus clientes sumas dinerarias o disponibilidad para obtenerlas, precisamente con cargo a los capitales que han recibido de sus clientes o sus propios recursos financieros. ¿Qué estás diciendo? Lo mismo que dijimos al principio. Para que el banco le otorgue un préstamo a alguien, otro tuvo que haber colocado los fondos. Si no, no cuenta con el dinero para entregar un préstamo. O dice, disponibilidad, o sus propios recursos financieros. Es decir, que si no vino otro y colocó fondos para que yo pueda prestarlos, el banco tuvo que haberlos generado. ¿A través de qué? Y de otro servicio que presta. Si hace presta el servicio de cobro de impuestos, de servicios, de apertura de una caja de seguridad, por supuesto todo eso tiene un costo. El banco gana, y hace su propio fondito. Ese fondo es el que también puede prestarlo. Entonces, puede prestar el fondo que genera el propio banco, los propios recursos del banco, o esperar que otro venga, deposite para prestar. ¿Me siguieron? Son operaciones por las cuales los bancos conceden crédito porque entregan las sumas convenidas o las ponen a disposición de sus clientes, obteniendo el derecho a su restitución no simultánea, sino en la forma, plazo y condiciones pactadas.
Porque si yo te voy a prestar dinero, yo soy banco y voy a prestar dinero, no voy a pretender que el mes siguiente, si yo te presté 100, me traiga 100. Capaz que arreglamos que me lo devuelvas en 3 cuotas, en 12 meses, con una tasa de interés, no sé, del 3% mensual, o se va arreglando eso. Y con cada cliente va a tener un acuerdo diferente. ¿Sí? Esas son las operaciones activas. El banco es acreedor de los capitales facilitados a los clientes. Serían ejemplos de operaciones bancarias activas: el préstamo, el descuento, la apertura de crédito, crédito documentado, arrendamiento financiero, factoring. Eso todo de operaciones activas. Operaciones pasivas son aquellas mediante las cuales los bancos reciben medios y disponibilidades monetarias y financieras de sus clientes para aplicarlos a sus fines propios. Por medio de estas operaciones, los bancos reciben créditos. La parte que entrega dinero obtiene el derecho de crédito a exigir su restitución no simultánea, sino en la forma, plazo y condiciones pactadas. El banco es deudor del capital recibido. Los depósitos irregulares que hemos mencionado comprenden los depósitos en cuenta corriente y a la vista, los depósitos a término y los de ahorro. También se da como ejemplo de operaciones pasivas la emisión de obligaciones y otros títulos por parte del banco, emisión de giros y de cartas de crédito. Es decir, en las operaciones pasivas está relacionado también tal vez al préstamo de algún crédito, pero los fondos salen de otro lado que no es por colocadores de fondos. Y como dice, si yo banco ofrezco el servicio de cuenta corriente a un cliente, le voy a cobrar. Estoy ganando, yo banco. Si yo banco, bueno, uno que no menciona es la emisión de giros. Ahí está, la emisión de giros. Si yo banco, le digo a mi cliente, no te preocupes, ¿no contás con los fondos en la cuenta? Vos usás la tarjeta igual que yo te hago un giro en descubierto. Te voy a cobrar un interés. Ahí están obteniendo recursos de otra manera que no es como las operaciones activas. ¿Me siguieron más o menos? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las operaciones pasivas sirven para que los bancos formen reservas para acreditar. Las operaciones pasivas, dije. Las operaciones activas, en cambio, funcionan para producir recursos para el banco con el propósito de obtener una ganancia, extendiendo préstamos, valores y demás. En ese sentido, en las operaciones activas, el banco asume la posición de acreedor frente al cliente, mientras que en las pasivas es la entidad financiera la que asume la posición de deudor. Así, estas últimas permiten a los bancos atraer fondos que ya están en circulación y se crean nuevos recursos como resultado de las operaciones activas de préstamos. Así pues, la relación entre ambos tipos de operación resulta compleja y única. Un préstamo se extiende utilizando capital monetario recaudado por operaciones pasivas, pero el sistema bancario también posee la capacidad de crear depósitos mediante la transferencia del monto del préstamo a la cuenta de los clientes. ¿Qué está diciendo? Es mucha palabra nueva, muy engorroso. Lo que está diciendo es que los préstamos que hace el banco a terceros salen de lo que depositan otros colocadores, pero no es la única forma, como dije recién. El banco también presta otros servicios por los que genera un ingreso o una ganancia. Esos recursos que genera de otro servicio también lo puede prestar. ¿Sí? Las posibilidades, los límites y las consecuencias de la expansión del crédito para los bancos son un asunto importante en la teoría de la banca. Vamos de nuevo, las posibilidades, los límites y las consecuencias de la expansión del crédito para los bancos son un asunto importante en la teoría de la banca y el crédito.
así como las actividades prácticas y la política de Estado en las naciones capitalistas. Sin duda, los bancos pueden contribuir en gran medida a una expansión excesiva del crédito durante una fase de una recuperación económica cíclica, así como acelerar la inflación mediante su expansión crediticia. Y explico esto. El banco puede cumplir dos funciones que repercuten en la economía del Estado, de la nación. ¿Por qué? Porque así como el banco puede otorgar préstamos a personas para que esas personas inicien un rubro, una actividad, pongan un comercio, y estamos creciendo como nación, porque cuantos más comercios significa que más trabajo va a haber, y va a haber una circulación de dinero más grande, y entonces en un momento cíclico en el que estamos mal, gracias a los préstamos podemos mejorar. También puede ocurrir que los bancos sean causantes de la inflación. O sea, así como tienen toda la parte buena, que es poder mejorar como en la economía de un país, también puede provocar la inflación, porque a medida que nosotros, banco, ¿no?, otorgamos préstamos a terceros, empieza a haber más dinero circulante en la calle. Y la circulación de dinero en la calle es uno de los motivos de la inflación. Al haber más dinero para los mismos productos, es decir, no hay un crecimiento en la producción, sino que medio que se mantiene, o crece pero no en la misma proporción, entonces hay inflación. Saben que la inflación, otro de los motivos, es la emisión de moneda. Lo que estamos viviendo, esa inflación tan grande que estamos viviendo en estos meses, en este último tiempo, es porque el Estado emite moneda. Entonces, los productos que tenemos en la nación siempre son los mismos, pero hay más dinero para un mismo producto. Por lo tanto, ese producto vale más. ¿Me siguen más o menos la relación? Esto de la emisión de moneda es lo mismo que puede generar un banco, con respecto a la inflación hablo, un banco al otorgar préstamos. Empieza a haber más dinero en la calle. Al haber más dinero en la calle para los mismos productos, es decir, no se crece en la producción, ese producto vale más, porque hay más dinero circulando. Entonces podría ser el banco un causal, o lo dice así como acelerar la inflación mediante su expansión crediticia. Al expandirse el banco otorgando créditos, puede traer aparejada la inflación. ¿Me siguieron más o menos? ¿Dudas hasta acá? Bueno, ¿qué sigue? Claro, acá tenemos Banco Central, el Código de Ética. Bien, el material que sigue es el material que tienen que leer ustedes. Yo lo que les propongo ahora es, hagan una lectura de esto que ya vimos, desde la página 6, dije, ¿no? No, sí, desde la página 6/7, definición de banco y banca. Hagan una lectura muy pormenorizada, no se apenen si con la primera lectura no lo entienden, lo tienen que releer, o busquen algún video en YouTube, o háganse entre ustedes alguna videollamada, genial sería si se pueden juntar, y lean juntos. Cuando vos lees más de una vez lo mismo, en algún momento empieza la cabeza a relacionar las cosas, porque al principio al ser todo nuevo es más difícil. Pero vuelvo a decir, a veces lo lees una vez, listo, ya está, no lo entiendo. No, vuelvan a leerlo, frenen, se preparan un mate, lo vuelven a leer, limpien la cabeza, a veces siempre leyendo lo mismo tampoco se avanza. Que lo que ustedes hagan con este curso sea calidad, ¿sí? No cantidad. Yo no pretendo que me digan, pues no, estuve 5 horas. No, si capaz con 1 hora alcanza, bienvenido sea, ¿sí? Así que relean esta parte para que la próxima clase puedan evacuar dudas. Y como lectura complementaria van a tener los anexos, la carta orgánica,
el código de ética, el Banco Central, ¿sí? Pero prioricen esta parte que es algo que vamos a seguir repitiendo en las próximas clases. Entonces tiene que estar muy bien aceitado, ¿sí? ¿Alguna duda? Díganme cómo les resultó la clase. Estuvo buena, lo explicaste súper bien o trataste de enfocarte por ahí en las palabras más difíciles que nos cuestan entender, porque bueno, no estamos muy Sí, sí. acostumbrados, pero está bueno que puedas explicarnos a medida que vas leyendo las cosas. Está bueno, me gustó. Bueno, desde mi punto de vista, ustedes van a tener este material, esto es lo que van a leer. Entonces, si yo explico algo, después vienen acá y no lo entienden, entonces yo quiero ir siguiendo ese lineamiento para que sirva, porque, a ver, me ha pasado, yo doy clases también de otras materias y en la universidad. Primero, a mí me pasó en la universidad que cuando empecé, los profesores hablaban y daban muchas cosas por sabidas. Está bien, nadie se animaba a levantar la mano y preguntar qué quiere decir, porque era como que todos lo entendían menos vos. Por eso que también yo quiero que ustedes haya una retroalimentación que me digan, che, pará, ¿y qué quiere decir eso? No te lo entendí. O explícamelo de nuevo, o cambiame la palabra. Porque si no, yo avanzo y la idea es que vayamos juntos. Entonces eso me pasó a mí, que en la universidad yo tenía docentes que avanzaban y bueno, arreglate como puedas. Y siempre que pensé que en algún momento yo iba a dar clase, me quería proponer eso, de que no sea así, porque si no, no tiene sentido. La idea es que, vuelvo a decir, esto se entienda. Cuando vos entendés algo, estudiar es mucho más fácil, porque si no es repetir como loro algo que dentro de 3 días no te lo acordás más en tu vida. Y otra cosa que yo no voy a hacer, cuando aparezcan artículos, porque la ley tanto, el artículo tanto, yo no les voy a pedir que se sepan de memoria el artículo, porque el día de mañana, si ustedes tienen que trabajar o ejercer, lo primero que van a hacer es buscar en internet o ir a la ley a buscarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo les pida de memoria un artículo que después dentro de 5 días se lo olvidan? ¿Sí? Por ahí sí una ley, alguna cosa muy puntual, porque ya sabes que si es un tema societario, ya te tenés que ir a la ley 19.550, sabés dónde lo vas a encontrar, pero no el artículo. Es más general, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Fue muy rápido? Un poquito. Bueno, los dejo y a ver, Camila, ¿te escuchó? Sí, a mí hubo una parte que me perdí del Zoom porque bueno, en realidad hubieron algunas partes donde no logré captar bien y que fue más que nada después del esquema, pero yo creo que después lo voy a leer, lo voy a releer y releer, y capaz voy a ver la grabación y se me va a captar bien. Piensen esto, no se queden solamente con la lectura, si tienen que volver a recurrir a la grabación, la van a tener, y la próxima clase estoy para evacuar dudas. O sea, la idea es que ustedes lean y que me digan, bueno, Moni, mira, yo estuve leyendo esto, ¿me explicás de nuevo? Y lo volvemos a ver, no hay ningún problema por eso. No sientan pena y no sientan vergüenza. Pero te hago una última consulta, que ya lo explicaste, pero quería saber si me la puedes repetir. ¿Qué es lo que pasó en el 2001 con el corralito? ¿Por qué la gente fue toda junta a buscar el dinero al banco? Eso aparte la perdí, no logré. Los pormenores, y eso que yo lo viví, pero yo tendría en ese momento 15 años. Por eso hay cosas que no las viví tan... Yo no trabajaba, por ahí mis padres sí. Eso tendría que saberlo más que nada por historia, que no lo recuerdo. No sé qué pasó en el país, pero había una inflación muy grande y la gente empezó a desconfiar de las entidades bancarias, el tema del dólar. Entonces, cualquier persona que tenía un dinero, es como estamos medio viviendo la situación de hoy, que la inflación se nos está yendo, entonces dicen, en cualquier momento esto explota. Bueno, cuando se dice eso, es que el sistema financiero colapsa. Hoy día estamos viviendo que hay una emisión de moneda muy alta, muy grande. Esa emisión de moneda hace que ese dinero se tire al mercado, se tira al pueblo, y eso hace que haya inflación. Nosotros encima tenemos una deuda, que esa deuda la tenemos que responder en dólares, cosa que no tenemos.
Y las pocas actividades que hacen ingresar dólares al país están muy castigadas en la parte de tributos, impuestos. Una actividad que hace ingresar dólares al país es el campo. Y el campo, chicos, ustedes no saben, yo tengo clientes que se dedican a la explotación agropecuaria, la cantidad de retenciones que tienen. Llega un momento en que vendiste un número, pero te queda otro, pero muy pequeño, y el pueblo, la generalidad, no lo sabe. Pero no lo sabe porque no está en el rubro, es lógico, y porque los medios tampoco informan como deberían informar, a veces desinforman. Bueno, otra actividad que hace ingresar dólares al país es el turismo, la gente que viene de afuera, es así, puede dejar los dólares, y es de la única manera que nosotros podemos recaudar dólares. Entonces, si tenemos que hacer frente a nuestras obligaciones, en este caso con el fondo común, de pagar la deuda, porque hay mucha gente que dice, bueno, no, pero que no se pague la deuda, pero si nosotros pedimos un préstamo, lo tenemos que pagar. O sea, eso es maduro, ¿no? Cualquier persona que pide un préstamo en el banco o donde sea, tiene que responder. O sea, ¿en qué cabeza cabe pedir un préstamo y no pagarlo? Aunque sea en cómodas cuotas, no sé cómo, refinanciándolo, pero hay que pagarlo, por algo lo pedimos. Entonces el Estado lo que está haciendo es, al no haber dinero para el tema más grande es responder, por ejemplo, a los sueldos de los empleados públicos, lo que hace es emitir moneda. Esa emisión de moneda hace que haya una inflación galopante. Yo les diría, chicos, que semana a semana las cosas están aumentando, a veces son en poca proporción. Entonces empieza a haber un descontento, una desconfianza, miedo, y todos dicen, bueno, listo, lo poco que tengo lo tengo en mi casa. No vaya a ser cosa que ni siquiera los bancos después me puedan devolver lo que me corresponde, porque es dinero de la gente. Lo que pasó en el 2001 era dinero de la gente, de los colocadores de fondos, ahorristas. ¿Sí? Sí, clarísimo. Bueno, chicos, entonces me despido. Espero que haya sido ameno y los veo el martes que viene. ¿Sí? Vuelvan a leer y cualquier cosa me consultan el martes. Les mando un beso grande y ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chicos. Gracias. No. Chau, chau.